Vamos a conversar en el día de hoy con nuestro querido habitué y experto en el tema de la neurociencia, el doctor Mario Sánchez, a quien damos la bienvenida. Mario, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Un gusto estar charlando con ustedes, mis queridos, muy amable de invitarme una vez más y yo contento de estar con ustedes. Vamos a hablar, Mario, sobre una sustancia química muy importante que produce el cuerpo de forma natural, es la serotonina. La serotonina es necesaria para que las células nerviosas y el cerebro funcionen, pero una nueva investigación plantea algunas dudas sobre cómo funcionan exactamente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, un grupo de antidepresivos ampliamente utilizados. Vamos a especificarle primero a nuestra audiencia que la serotonina se le administra a las personas cuando están en un estado de depresión. ¿Medicamentos con serotonina o que estimulan la producción de serotonina? No, justamente, entonces, no, eso, lo que en realidad se inventó, para lo que se fue descubriendo poco a poco y lo que se terminó inventando, porque hubo un antidepresivo que realmente fue un invento y no una casualidad. Muchos inventos de la ciencia, de lo que es la farmacología, fueron descubrimientos aleatorios que poco a poco lo fuimos entendiendo y lo fuimos utilizando. Así fue el inicio de lo que fueron los antidepresivos, que eran, vamos a decir, antidepresivos naturales, donde se veía que había un efecto, o en todo caso estimulantes naturales que cambiaban una situación. En el caso de la serotonina y de los antidepresivos, ustedes se acuerdan seguramente del Prozac. De la claro, muy famoso, sí. Ahí está. El Prozac es, le diría, el primero y que seguramente el único, al día de hoy creo, pero en todo caso el primero que fue realmente diseñado en un laboratorio para inhibir la recaptura de la serotonina. Esto es, ustedes en realidad tienen dos células, dos neuronas, ¿no es cierto? Y en realidad lo que hace, yo te escuchaba decir hace un segundo, y es algo que todo el mundo cree, nosotros creemos, a cabo de lo que ha pasado en los últimos 60 años, y lo que estamos creyendo, que vamos diciendo con gran propiedad, terminamos creyendo que habría células que fuesen serotoninérgicas y que trabajarían a fuerza de serotonina. Ese no es el concepto real. El concepto real es que las células, lo que se descubrió es que había una transmisión entre neuronas que era química y que algunas células utilizaban la dopamina, otras neuronas utilizaban la serotonina, otras células utilizaban GABA, y entonces esas células lo que hacen en realidad es utilizar mensajeros entre una célula y la otra. La serotonina es un mensajero entre un grupo de células que llamamos serotoninérgicas, simplemente porque entre ellas comunican, ¿no es cierto?, con serotonina. Esto quiere decir, si la célula A quiere hacer que la célula B se mueva o se active, lanza un poquito de serotonina, esta viene a flotar en el espacio intersináptico y termina por ser captada por la célula B, lo cual activa la célula B. Pero es entre las dos, es una comunicación entre las dos. El funcionamiento de cada neurona no depende de la serotonina. El funcionamiento de cada neurona es eléctrico y está separado de la parte química. Lo que va a pasar adentro de la neurona, que va a hacer que se va a mover, que finalmente va a tocar un músculo, que finalmente lo va a mover, o lo que tú quieras, o otra cosa, un esfínter, lo que sea. Eso se produce por un trabajo eléctrico. Y lo muy importante de lo que está pasando, porque en realidad lo que vamos a hablar es más bien de un estudio que se publicó y que apareció en Nature, que es una revista científica, como ustedes conocen, muy conocida y extremadamente importante en lo que es la calidad de su presentación. Cuando un artículo aparece en una revista como Nature, es porque realmente hay un peso importante en el estudio y en la manera en que fue hecho, etcétera, etcétera. Este estudio pone en el tapete una situación que realmente para nosotros científicos es muy importante, porque hace 60 años que estamos partiendo de la base que a la gente que sufre de depresión le falta serotonina, estaría produciendo insuficientemente serotonina, y lo que este estudio dice es que eso no es cierto. Y lo que este estudio dice es que los antidepresivos que estamos utilizando, en tanto que tal, en todo caso, si es en algo correcto, no lo hacen porque están modulando la serotonina. Y eso es extremadamente importante en el punto que estábamos
desde hace 60 años totalmente fascinados en la idea de poder mover la serotonina, de poder mover la dopamina cuando el niño tiene un déficit de atención, de poder mover GABA cuando alguien tiene esto o aquello. Entonces habíamos finalmente, te diría casi asombrosamente, habíamos dejado el funcionamiento de la célula en tanto que tal y nos habíamos concentrado en la comunicación intercelular. Uh-huh. ¿Es cierto? Entonces, lo que habíamos dicho era, si nosotros deducimos, no, a esta gente le falta dopamina, entonces le hacemos o serotonina. Ahí está, serotonina. Pero es lo mismo, si usted busca, por ejemplo, todos los tratamientos para el déficit de atención, los clásicos, son todos estimulantes de la dopamina. Y la serotonina, cuando usted le estimula, primero estimula la serotonina y al cabo de un tiempo llega a tocar la dopamina. Es imposible prender este circuito de estimulación sin terminar tocando de alguna manera infine la producción de dopamina, que es lo que prevalece, lo que se llama el córtex prefrontal, que es la zona donde llega finalmente, cuando usted crea una impulsión, donde de alguna manera se va a terminar tratando, que le guste o que no le guste, siempre termina siendo el córtex prefrontal, entonces todo se traduce de alguna manera en dopamina, que usted mire una plaqueta con una tableta o no la mire, que usted se ponga a leer o no, que usted tenga una novia nueva, que usted tenga un buen negocio o un mal negocio, sube y baja la dopamina, esto es, modifica la cantidad de dopamina que está funcionando. Entonces, lo importante es que si esta creencia nos llevó a interesarnos mucho en la parte química del funcionamiento, la química que es finalmente nada más que la comunicación, y diciendo, si nosotros modificamos artificialmente la comunicación, vamos a lograr que esta célula que estaría produciendo insuficiente serotonina, la vamos a llevar a producir una cantidad normal. Esa idea está siendo dejada de lado. Y eso cambia muchísimo, porque usted va a buscar la gran mayor parte de los medicamentos que se están usando hoy en psiquiatría y tiene que decir, tengo que encontrar alternativas, porque lo que estamos haciendo, si algún provecho tiene, tenemos que entenderlo de otra manera, porque donde cambian las cosas no es en el hecho de subir o bajar la serotonina. Y entonces, ante esa realidad que cambia un poco, bueno, ya usted lo decía, 60 años de concepto en torno a la serotonina y con ello a todos los temas depresivos, etcétera, etcétera. Ya usted mencionaba uno de los medicamentos, el Prozac. Ante esa realidad que cambia un poco la norma o el paradigma que había, ¿cuál entonces es el futuro con los tratamientos que habría que poner o darle a las personas que tienen ciertos niveles de depresión o cierto déficit de atención, en el caso de la dopamina, si no es aumentando sus niveles? Mire, evidentemente es la pregunta ni siquiera del $1.000.000, porque para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, voy a venir a lo suyo, pero para que tengamos una idea concreta, ¿usted sabe cuál es el porcentaje de franceses que toman antidepresivos hoy? ¿Cuánto? 25% de la población adulta. ¿25%? Eso es mucho. Toma antidepresivo. Eso es mucho. Mucho vino lleva a mucho antidepresivo. Mucha depresión. No sé, es que ese es el planteo. ¿Es la depresión algo que vino de ningún lado, o es la depresión el hecho de que el alcohol, por ejemplo, se reparte cada vez más eficazmente en esta isla y en el mundo? Entonces estamos toqueteando cerebros como que no va a pasar nada, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe y va para allá, y que esto no va a producir nada. Miren lo que les pasa a los franceses hoy. Son el primer... Pero, ¿y por qué usted lo asocia, la depresión de los franceses, al vino? Porque un estimulante siempre lleva a otro. Pero puede ser otra razón, no tiene que ser el alcohol. ¿Por qué usted lo reduce a eso? No lo reduzco, yo digo simplemente hay una coincidencia. Porque puede ser la alimentación, puede ser el frío. Al contrario, lo que se vio es que consumir un poquitito de vino ayuda a... Entonces no sacraliza el vino, que ayuda a las arterias, a las personas mayores como usted, o sea, ayuda. Yo presenté con usted un estudio hace un par de semanas donde esta gente decía muy claramente que para la gente que tenía entre 15 y 49 años no había que beber una copa de alcohol por día, porque una copa de alcohol ya era peligrosa. Entonces, sí. yo me remito, yo soy un científico. Por otro lado, yo le puedo decir que usted le ponga a un cerebro humano regularmente un estimulante, cualquiera sea, que sea un antidepresivo o que sea alcohol, lo que usted hace, usted no mide lo que está haciendo y nadie se lo dice. Pero es que todo lo que usted consume en la vida, ajá, todo
activa el cerebro, sea alcohol, sea un jugo de naranja o de China, pero porque lleva azúcar. Disculpe, eso es falso. Una cosa es decir, yo le doy a mi cuerpo distintos elementos que van a terminar creando estabilidad o inestabilidad en un cerebro, y otra cosa es decir, yo estoy introduciendo en mi cuerpo algo que va a realmente modificar la química cerebral e inducir falsas estimulaciones. No es lo mismo enamorarse que tomarse una copa de champán o 2 o 3 o 4. No es lo mismo. Y las dos cosas producen dopamina. Una es natural y la otra no. No es lo mismo comer 5 pescados que tomarse una pastilla de oligoelementos donde está concentrado 45 pescados. Entonces, lo que la industria puede llegar a hacer y lo que se hace inclusive con este tipo de productos desde hace 5.000 años, si realmente fuese tan bueno, créeme que lo sabremos. Y cuando usted tiene un cerebro humano, ¿usted sabe cuánto tiempo tarda una persona que bebe más o menos 3 copitas por día o 2 copas por día durante 6 meses? Usted le para el alcohol totalmente y va a ver cómo funciona lo que se llama la sustancia blanca, que está por debajo de la corteza gris. Tarda 6 semanas en repararse. No le hablo de un alcohólico, le hablo de una persona que consume 2 copitas por día. Entonces, pero por día, o sea, yo creo que cuando se bebe todos los días tiene que haber un problema ya porque se supone que... No, pero hay un problema de adicción. Puede haber un problema diario es como que no. No sé. En Francia, beber 2 copas de vino por día, vamos a entendernos, la salud pública francesa lo aconsejaba de beber. Y en España también. Hasta 3 vasos por día. Eso le hace bien al corazón, eso le hace bien a pito, eso le hace bien a flauta. El tema es, eso le hace mucho daño a su cerebro. Que usted lo quiera o que no lo quiera. Usted sigue tomando, siga tomando. El problema no es que a usted le parezca o no le parezca, es concretamente usted está cambiando el equilibrio químico. La humanidad está tomando vino desde que Jesús lo convirtió el agua en vino, y han tomado vino toda la generación, y nadie puede decir que se mueren porque le afecta el cerebro. Se mueren de un infarto. Perdóneme. El alcohol produce, muy seriamente se lo digo, el alcohol produce en un país como Francia, con el mejor sistema de salud del mundo a disposición casi gratuitamente para todos los ciudadanos, 50.000 muertos por año contados. Wow. Pero no por tomar vino. Ah, sí, señor, por tomar alcohol, por tomar vino. Alcohol es vino. Y el vino es alcohol. pero espérate. No es por tomarlo per se. Puede ser porque tomó y chocó, pero no fue porque tomó el vino. Bueno, mire, entonces vamos a ver. Esto tiene causas directas e indirectas. No, tiene las dos. No, pero discúlpenme. Porque espérese, el que toma alcohol sabe que después no puede manejar. Porque el alcohol te desinhibe. Pero lo sabe, pero no lo hace. Pero ya eso es otra cosa. Sí, eso no tiene memoria. Mire, entonces, vamos a entenderlo. Si yo le digo por ahí... Pero ese no se murió por el alcohol, se murió por irresponsable. Discúlpeme, pero si la cocaína no mata a tanta gente como pensamos, ¿por qué no la distribuimos en las escuelas? Ya que estamos de moda con el tema del cannabis y tal. Porque yendo por ahí, yo entiendo que usted quiera separar las cosas, yo lo puedo entender, pero concretamente desde un punto de vista sanitario, no, discúlpeme, no se sostiene. Es muerto, el muerto es muerto, es un número. El muerto es muerto, ¿qué quiere decir el muerto es muerto? Sí, desde el punto de vista sanitario, los 55.000 son muertos. No solamente, una vez más, si usted me pregunta por qué Francia consume tantos antidepresivos, yo se lo digo, cuando usted toma un cerebro humano y le mete estimulantes, usted crea una reacción que a usted le guste o que a usted no le guste. Como si yo metiera un antidepresivo o metiese un somnífero. De la misma manera, creo una reacción que el cerebro... a la cual el cerebro no se espera y que él tiene que eventualmente tratar de reaccionar, o al cabo de un momento no puede reaccionar más y está muy complicado y se jodió. Entonces, lo que está pasando y lo que se está demostrando poco a poco es que los estimulantes, todos los estimulantes, entre ellos hay algunos que son ilícitos y otros que son lícitos. Entonces, está cambiando la cosa. Algunos dicen, no, la marihuana sí, no, pero el alcohol no. Entonces, muy concretamente, de los que conocemos y estamos utilizando hace como 5.000 años, por ejemplo, el vino, los serotoninérgicos nada más que 60, usted puede empezar a ver que efectivamente la experiencia, por primera vez en la historia, empieza a atravesar los intereses creados y efectivamente se empieza a poder decir cada vez más claramente la idea que teníamos no es tan clara como la que tenemos.